Soy el primer amor de mi amor de la infancia. La noche de mi boda con mi amor de la infancia, me estranguló y me exigió la vida. Se enamoró de mi sustituta, pero se resistía a dejarme. Quería que yo fuera la esposa principal y que la sustituta fuera la concubina. La sustituta, reticente a ser humillada, se marchó diciendo, no soy la sombra de nadie, y luego se dio la vuelta y se marchó. Pero murió trágicamente en un accidente. Volviendo a la noche en que le propuso matrimonio a las mujeres que servían a un hombre. Le arranqué el anillo de compromiso de la punta del dedo y se lo puse a su medio hermano, el presidente Sean. Me temo que has olvidado que hay más de un hijo en la familia Sean. Sujeté la muñeca de Sean y sentí el intenso temblor en su pulso. La rosa dorada del puño brillaba. Igual que en mi vida anterior, cuando me quedé atrapado en el aeropuerto bajo una tormenta. Llamé a Zachary más de una docena de veces. Pero nadie contestó. Así que tuve que llamar a Sean para que me recogiera. Llegó corriendo. También llevaba unos gemelos con forma de rosa en el puño. ¿Y ahora? Ese hombre que suele ser tan gentil como Jade y parece que nada puede conmoverlo fácilmente. En este momento. Sus ojos se abrieron ligeramente. Y una emoción compleja e indistinguible brilló en sus ojos. No apartó la mano. Pero sus lóbulos se sonrojaron silenciosamente. Wendy. ¿De verdad sabes lo que haces? La lámpara de cristal de la sala se balanceaba suavemente sobre su cabeza. Partiendo el rostro lívido de Zachary en fragmentos de luz y sombra. Sean es solo el producto de la promiscuidad ebria de mi padre. Deberías elegir a un inútil que ni siquiera puede estar en el árbol genealógico. Hijo desleal. Cállate. Un rastro de evidente desagrado apareció en el rostro sereno de Timothy. Me burlé disimuladamente. ¿Cómo pude estar tan enamorada de Zachary? Este idiota. En mi vida anterior. La madre de Sean pertenecía al menos a la secta de Timothy y su esposa tenía certificado de matrimonio. Zachary dijo esto delante de Timothy. ¿No fue como abofetear a su propio padre desde lejos? Timothy frunció el ceño ligeramente. Una leve vacilación brilló en sus ojos. Tenía los labios ligeramente fruncidos. Como si intentara contener la insatisfacción que sentía en su corazón. Tras un momento de silencio. Finalmente habló despacio. Con un dejo de reticencia apenas disimulada en sus palabras. Wendy. Zachary está equivocado en esto. Yo me encargaré del asunto de esa chica. Dejemos el compromiso en suspenso por ahora. Le hice una ligera reverencia a Timothy. Timothy, hola, Tansel Willisasun. Sean también es tu hijo. No importa que hijo de tu familia se case con alguien de la nuestra para la alianza. ¿Verdad? Si el compromiso entre las dos familias continúa, entonces nunca me casaré con Zachary. El frío roce del anillo aún permanecía en las yemas de los dedos de Sean. Miró el anillo de compromiso que originalmente perteneció a Zachary. Y mientras la nuez de Adán rodaba ligeramente. Sentí claramente que el pulso de su muñeca se aceleró de repente. Como si una bestia dormida hubiera olido sangre. Padre. Lo oí hablar de repente. La voz del joven era clara y agradable como el agua de un manantial al golpear las piedras. Lo que dijo Wendy tiene sentido. La esencia de la alianza es un intercambio de intereses. Y resulta que tengo una moneda de cambio más que mi hermano mayor. Levantó la mano donde yo había puesto el anillo. La moneda rota y en su dedo medio se reflejaban lucecitas. La familia Wendy también necesita la ruta de envío en Coconut Country. ¿Verdad? El cigarrillo en la mano de Timothy se apagó lentamente. En la vida anterior, Zachary tomó esta ruta de envío 3 años después y se convirtió en su excusa para contrarrestar y amenazar a la familia Wendy. Pero ahora, Sean lo usó como moneda de cambio para el compromiso. De repente recordé que antes de que Sean fuera exiliado en su vida anterior, me había dado un documento en una noche tormentosa. Al verlo empapado, lo metí en la caja fuerte con naturalidad y lo empujé al baño para traerle ropa a Zachary. ¿Crees que un anillo de una mujer puede cambiar algo? Zachary le lanzó un puñetazo a Sean. Sean lo bloqueó con ambas manos. El golpe falló.
Y furioso, estrelló el puño contra la mesa de centro. Las grietas en el cristal se extendieron como una telaraña. Sean sonrió con dulzura. Hermano mayor. Te equivocas. Me jaló hacia atrás y me rodeó suavemente con una de sus manos. Fue Wendy quien me eligió. Un compañero más adecuado para la alianza. Tras regresar de casa de la familia Timothy, me acosté en la gran cama de mi habitación. Recordando todo lo que había sucedido en mi vida anterior. En mi vida anterior. Cuando Sean me recogió en el aeropuerto y me llevó de vuelta a la sala de bodas que los ancianos habían preparado para Zachary y para mí. Lo que vi fue a Zachary acostado en el regazo de Coco. Coco le masajeaba la cabeza. Viéndome regresar de repente. Se levantaron apresuradamente. Coco explicó que Zachary tenía dolor de cabeza y finalmente se quedó dormido. Apagó su teléfono. También me dijo con cuidado que cuidara bien de Zachary. Zachary aparentemente se quejó de que se entrometía demasiado, pero no mostró ningún signo de culpa. Delante de mí. Su prometida. Parecían estar comprometidos, ya que solo era una alianza comercial. No me importó mucho y me mostró indiferencia. Zachary pensó que estaba enojada y trató desesperadamente de complacerme. También preparó un gran banquete para confesarme su amor. ¿Quién iba a saber que Coco trabajaba de camarera en el banquete? Cuando vio la escena de él confesándome su amor, se le cayó la copa de vino que tenía en la mano. Se dio la vuelta y salió corriendo llorando. Zachary ignoró mi obstáculo y también la persiguió a toda prisa. Y cuando intentaba recuperarlo, me empujaron y caí sobre la torre de champán, lastimándome. Fue Sean quien me llevó al hospital. Por casualidad, renací el día que desperté del hospital. Recuerdo la escena de ese día. Sean estaba sentado frente a mi cama de hospital. Pelando una manzana. La luz del sol que entraba por la ventana le daba en la cara. Podía ver claramente sus pestañas caídas y la pelusilla de su cara. No pude evitar quedarme atónito. Y entonces lo abracé fuerte. El cuerpo de Sean se tensó por un instante. Dejó a un lado lo que tenía en las manos y me devolvió el abrazo. Si quieres llorar, llora. En la vida anterior con mi ayuda, Zachary se afianzó en la familia Sean. Sean. Este hermano menor también fue exiliado al extranjero por él después de casarse. Zachary me encerró. Me dejaba cicatrices diferentes cada día. Me estranguló y me asfixió brevemente. Morí dolorosamente bajo su tortura. Pero después de mi muerte mi alma aún perduraba en el mundo. Le anunció al mundo exterior que había sufrido depresión antes del matrimonio y que me había suicidado en casa. Solo Sean no creía que me suicidaría. Volvió rápidamente al campo, pero solo vio mis urnas. Zachary me envió directamente a la cremación. Sean no se rindió. Siguió contratando gente para intentar encontrar pruebas de que no me había suicidado. Pero Zachary lo incriminó y lo drogó. Le cortaron los tendones. Y lo enviaron a un hospital psiquiátrico. Mi alma vagaba con Sean. Lo vi acostado en la cama del hospital psiquiátrico. Tenía los ojos entreabiertos. 2 hilillos de lágrimas desesperadas corrían por sus mejillas. Después de que Sean dijera esa frase durante el día, lo abracé fuerte. Y mis lágrimas mojaron su ropa. La cálida temperatura en mi mano me hizo saber que había vuelto. Sean. Este es el Sean que conozco. No era el Sean de ese sueño como en su vida anterior, que estaba encerrado en la sala. Incapaz de cuidar de sí mismo en la vida diaria. Con solo oscuridad en sus ojos. Ya que me dieron la oportunidad de empezar de nuevo, en esta vida, cumpliré con Zachary y Coco. Protege a mi familia, a quienes amo y que me aman. Y a Sean. Nunca olvidaré las últimas lágrimas que derramó. No te extrañaré otra vez. Sean. Al día siguiente. Les expliqué la situación del compromiso a los mayores de mi familia. Les hice hincapié en el asunto entre Zachary y Coco. Además les dije que Sean y yo estábamos enamorados. La noticia de que el compromiso entre las dos familias se había cambiado a Wendy. Y Sean rápidamente entró en la lista de los más buscados y se consolidó como el primero. Regresé a trabajar en el grupo familiar Wendy.
En ese momento el hombre sentado frente a mi escritorio apoyó la barbilla en una mano. ¿No te arrepientes de haberme elegido? Wendy, preguntó Sean de repente. Su mirada era ardiente. Como si pudiera quemarme. Cerré el expediente y le pregunté. ¿Entonces te gusto? ¿Te arrepientes de cooperar conmigo así? No respondió. En cambio, extendió la mano y me acarició el cuello suavemente. Como a través del tiempo y el espacio. Me tocaba los moretones en el cuello por la asfixia. Le tomé la mano. Justo cuando estaba a punto de hablar, su beso me detuvo. Sentí el sabor de la sangre. Sean se mordió la lengua. Se levantó y puso un anillo sobre la mesa. Era el que le quité a Zachary de la mano y se lo di. No quiero el anillo de nadie más. Tiré el anillo a la basura. Al darme la vuelta, lo vi empujar una caja de terciopelo delante de mí. Dentro de la caja se colocaron 2 anillos lisos, uno al lado del otro. En el interior de cada anillo. JWQSX. Fue grabado. En la vida anterior. Zachary siempre decía que mi nombre debía estar siempre detrás del suyo. Igual que la familia Wendy siempre debía cederle el paso a la familia Sean. Tenía prisa. No tuve tiempo de personalizarlos. Los grabé yo misma. Cuando nos comprometamos oficialmente. Te daré uno nuevo. Compré una moneda de 10 centavos rosa en la subasta del país F anteayer. Creo que te gustará. Cuando Sean y yo empezamos a ir y venir juntos con frecuencia a varios banquetes de famosos, una noticia impactante llegó a los titulares. El hijo mayor de la familia Sean es sospechoso de obligar a su amante a abortar. La hija de la familia Wendy y el segundo hijo de la familia Sean firmaron un acuerdo de juego en pantalla. Sean respondió con calma a los periodistas. Si mis bienes no superan los de mi hermano mayor en 2 años, Wendy tiene derecho a romper el compromiso en cualquier momento. ¿Y si se rompe el compromiso? Estoy seguro de que no pasará. La cámara enfocó un primer plano del anillo que llevaba en el cuello. El anillo. Sean lo convirtió en un collar porque no había compromiso formal. Grabé JWQSX en el aro interior. Estaba sentada en la oficina de Sean esperando. Debo decir que la silla de Sean era realmente cómoda. Le preguntaría más tarde dónde la había hecho a medida. Mientras esperaba cómodamente. Zachary entró corriendo con los ojos abiertos. Se rió a carcajadas. ¿Crees que Sean es buena persona? Su camisa, normalmente impecable, ahora estaba arrugada. Era evidente que tenía tanta prisa que ni siquiera se lo planchó. Su pelo tampoco estaba tan bien peinado como de costumbre. Debió de haberlo pasado mal estos días. Al pensar en esto, una pizca de placer me inundó el corazón. Lo miré fríamente y hablé sin prisa. Zachary. Será mejor que primero te preocupes por tu pequeño amante. Wendy. ¿Tan intolerante eres con Coco? ¿Preferirías estar con un bastardo? Los ojos de Zachary estaban rojos como la sangre. Como si lo hubiera traicionado. Como un lobo que quería destrozarme. Desde aquel día en casa de Timothy. Había estado manteniendo distancia con Zachary deliberadamente. Estaba completamente concentrado en el trabajo de la familia Wendy y solía asistir a los banquetes de Darius con Sean. Ahora, al ver la apariencia de Zachary, no pude evitar superponer su figura con la de quien me torturó en mi vida anterior. Las escenas de mi tortura en mi vida anterior surgieron en mi mente. En ese momento. También parecía que quería destrozarme. Igual que ahora. Respiré hondo. Intenté tranquilizarme. Levanté la vista y lo miré fijamente. Y una sonrisa burlona curvó las comisuras de mis labios. Soy la única hija de la familia Wendy. ¿Por qué crees que debería cooperar contigo en esta farsa de 2 mujeres compartiendo un mismo marido? Zachary. ¿Te lo mereces? Zachary parecía haber recibido un golpe en el punto justo. Su cara se puso roja. Tenía los puños apretados. Y las yemas de sus dedos se pusieron blancas por la fuerza. Sean se acerca a ti solo para oponerse a mí. Es un cabrón que no puede mostrar su cara en público. Al ver la apariencia de Zachary,
me pareció ridícula. ¿De verdad me había hundido semejante idiota en mi vida anterior? Tomé la taza de té de la mesa. Tomé un pequeño sorbo. Y luego dije, sigues diciendo que Sean es un hijo ilegítimo. Pero en mi opinión, él es mucho más responsable que tú, Zachary. Zachary estaba a punto de decir algo más cuando, en ese momento, la puerta de la oficina se abrió lentamente. Sean entró. Su rostro sonriente frunció el ceño al ver a Zachary. Percibió la tensión en la habitación. Su mirada se movió rápidamente entre Zachary y yo. Caminó rápidamente detrás de mí, y me agarró del hombro. Sintió la cálida temperatura en mi hombro. Me sentí más tranquilo. Hermano mayor. Si no me equivoco. Esta es mi oficina. Por favor, váyase. Sean dio orden de expulsar al cliente. En ese momento sonó un teléfono. Zachary contestó rápidamente. Y la voz de Coco llegó del otro lado de la línea. Zachary. Me duele mucho el estómago. Al oír esto, el rostro de Zachary mostró ansiedad. Nos lanzó una mirada feroz y se fue a toda prisa. Bajé la mano que tenía sobre mi hombro y la sostuve. ¿Zachary quería que Cocker abortara? No lo parece. La persona detrás de mí se acercó a mí. Giró la silla para mirarlo. Se agachó y me besó la frente. Luego me miró con expresión inocente. En realidad no hice esto. Esto se estaba poniendo interesante. Pensé. La búsqueda candente. El hijo mayor de la familia Sean es sospechoso de obligar a su amante a abortar. Llevaba tiempo siendo tendencia. Zachary vino a verme en un ataque de ira. Debe ser que no pudo quitárselo. Entonces, ¿quién estaba detrás? ¿Estaba relacionado con Coco? Lo recordé de mi vida anterior. Coco también murió inesperadamente por esa época. Zachary me echó la culpa de su muerte. Después de casarnos. Él invadía constantemente a la familia Wendy y me torturaba. ¿Acaso la muerte de Coco en su vida anterior tampoco fue un accidente? Me senté en la espaciosa y luminosa oficina de la familia Wendy, mirando la montaña de documentos sobre la mesa. Fruncí el ceño involuntariamente. Desde que me hice cargo del grupo familiar Wendy tras regresar al país, ha habido constantes voces de oposición dentro del grupo. Aunque he liderado al grupo para asegurar varios proyectos importantes e influyentes recientemente, esas voces de duda nunca han cesado. Sean también ha estado muy ocupado durante este periodo. Y pensándolo bien, hace mucho que no nos vemos. Por suerte con Fossil Lee, Zachary y Coco tampoco han causado problemas. Sin embargo, el hecho de que Coco haya sido el objetivo en ambas vidas es como una espina en mi corazón. La investigación sin pistas me inquieta. Los dolorosos recuerdos de la vida anterior siempre pasaban por mi mente como fragmentos, haciéndome sentir agitado. Justo cuando estaba pensando. De repente llamaron a la puerta de la oficina. Mi asistente asomó la cabeza con cautela. Parecía un poco indecisa. Presidenta Wendy. Una mujer llamada Coco quiere verla. Al oír esto, detuve el bolígrafo en mi mano. Y una emoción compleja me invadió el corazón. Fue un poco sorprendente que Coco viniera a mí por iniciativa propia. Respiré hondo. Ordené mis pensamientos. Y asentí a mi asistente. Déjala entrar. Mi asistente no retrocedió, pero parecía preocupada. ¿Qué pasa?, le pregunté. Mi asistente parecía no saber cómo decirlo. Finalmente sintió que era el momento y lo dijo. Se armó de valor y dijo. Coco dijo que te esperaba en la cafetería de abajo. Me quedé un poco desconcertado y, en secreto, adiviné sus intenciones. Me invitó específicamente a vernos en la cafetería en lugar de hablar en la oficina. ¿Qué le preocupaba? ¿O había alguien en la cafetería a quien definitivamente no dejaría entrar? Zachary. Dejé el bolígrafo. Organicé mis ideas. Y le dije a mi asistente, ya veo. Ya puedes salir. Después de eso, recogí mi abrigo y caminé hacia el ascensor. Entré en la cafetería. Como era de esperar, vi a Zachary. Estaba limpiando la comisura de la boca de Coco.
Coco llevaba un sencillo vestido blanco. Y algunos mechones de su cabello estaban recogidos detrás de las orejas. Hacían una gran pareja. Fui directo al otro lado y me senté. Interrumpí su ambiente íntimo. Mi mirada de camarero como la de un americano. Sorprendentemente, Zachary no se comportó como un petardo como solía hacerlo cuando me veía. ¿Había aprendido a estar callado en los últimos meses? Al contrario. Coco, que siempre mantenía la cabeza gacha frente a mí, fingiendo ser una florecita vulnerable. Ahora se enderezó al verme y me miró con resentimiento. ¿Qué quieres de mí?, pregunté sin rodeos. Coco se burló. Wendy. Qué bien te portas. ¿Eres tú quien me está atacando? Tenía la mirada fija en mí. Como si quisiera obtener una respuesta de mis ojos. Sostuve su mirada y dije con seriedad. Lo creas o no. Te aseguro que no te hice daño. También quiero saber quién te está atacando. Coco obviamente no creyó mis palabras. Wendy. Tú. Justo ahora. El camarero trajo el café. Interrumpió las palabras que estaban a punto de salir de la boca de Coco. Me sentí un poco impotente. Perdí el tiempo reuniéndome con Coco. Esperaba averiguar algo. Pero una persona no dejaba de gritarme. Y el otro ni siquiera dijo una palabra. Nos quedamos sentados en silencio. Y finalmente, Zachary habló. Wendy, debes saber que Sean se está acercando a ti solo para consolidar su posición en la familia Sean. Solo te está usando. Coco no hizo nada malo. Fue muy criticada por el incidente de la búsqueda en caliente anterior y casi se suicida saltando de un edificio. Lo que hiciste fue realmente despreciable. Después de todo, Coco es una chica. Pero usaste su inocencia en mi contra. Me froté las orejas, sospechando que las dos personas frente a mí no entendían lo que decía. Yo no hice esto. ¿No lo entienden? Zachary apretó los puños con frustración y finalmente no pudo controlar sus emociones. Si no lo hiciste. ¿Y entonces quién lo hizo? ¿No lo ves, Coco? ¿Y qué hay de Coco? Sentí claramente la clave. Coco guardó silencio un momento. De repente levantó la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos se llenaron de determinación. Wendy. No quería decir esto. ¿Crees que tu familia aparentemente feliz es realmente tan buena? Tú y yo. Tenemos la misma sangre fluyendo por nuestros cuerpos. Cuando escuché estas palabras me impactó como un rayo. Y casi se me cae la taza de café en la mano. No quería creer la declaración unilateral de Coco. En mi opinión, mis padres tenían una relación estable. Aunque se casaron por interés, nunca se distanciaron y eran conocidos como una pareja modelo en el círculo social. Coco continuó. Yo tampoco lo creí al principio. Pero esta es la verdad. Mi madre me lo contó antes de morir. He buscado la oportunidad de confirmarlo todos estos años. Hasta que conocí a Zachary. Me ayudó a peinar a tu padre. Y también me hice una prueba de paternidad. Mientras ella hablaba, me entregó un documento. Lo abrí. Y se veía claramente. Confirma que Coco y la muestra analizada tienen una relación biológica padre-hija. Me quedé aturdido. Con la mente en blanco. ¿Me estaba sucediendo otra vez este tipo de complot sensacionalista entre familias adineradas? Al ver que no dije nada, Coco continuó. Wendy. Había una madre que se entrometió en la relación entre mi madre y su padre. ¿Por qué deberías poder disfrutar de la vida de una joven adinerada en paz mientras yo pasaba apuros por la preocupación de no poder pagar mis deudas? Se emocionaba cada vez más a medida que hablaba. ¿Por qué no eres tú quien me persigue? Los registros que encontró Zachary demuestran claramente que fue obra de la familia Wendy. Ni siquiera volví con la familia Wendy para competir contigo por la propiedad familiar. ¿Por qué te comportas con tanta presunción y demuestras tu inocencia después de atacarme? Le dije a Coco que averiguaría la verdad sobre este asunto. Pero sin importar el motivo. Era un hecho que ella había interferido en mi compromiso original con Zachary.
Y también era un hecho que Zachary era tan delirante como para querer tener ambas cosas. Cada cosa debe tratarse por separado. Y no olvidaré a Zachary por todo lo que ha hecho por esto. De hecho, debería agradecerle a Coco por traerme una sorpresa tan grande. Con razón el detective que contraté no me había dado noticias en tanto tiempo. Resultó que estaba usando los contactos de la familia Wendy. Durante los días que he trabajado con ella, también siento la exclusión que siento dentro del grupo. Si la idea de que me hiciera cargo de la familia Wendy fue originalmente una estafa, entonces tenía sentido. Aunque realmente no quería creerlo. La familia que siempre creí que me amaba. Probablemente fue la mente maestra detrás de una estafa. Recibí demasiada información de golpe y no pude recuperarme por un tiempo. Contraté en secreto a un nuevo detective para que investigara este asunto sin decírselo a mi familia. Casualmente la familia Wendy estaba trabajando en un proyecto importante recientemente. Estaba tan ocupado yendo y viniendo entre la empresa y la fábrica todos los días que llegué a casa completamente agotado. Pero me sobresaltó Sean. Estaba sentado en la alfombra inflando globos cuando entré. Sean también estaba atónito, obviamente. Probablemente no esperaba que volviera tan temprano hoy. Me animé y le pregunté qué estaba haciendo. Sean dejó el globo en la mano. Se paró frente a mí. Y respondió con un saludo nocturno extremadamente común. Bienvenido a casa. Mi princesa. Miré las flores que habían arreglado por toda la habitación y los globos que estaban a punto de terminarse. Y me quedé sin palabras por un momento. Al ver que no reaccionaba, Sean se rascó la cabeza tímidamente. Dicen en internet que a las chicas les gustan estas cosas. Pensé en darte una sorpresa, ya que hace mucho que no nos vemos. De repente levanté la vista y le tapé los labios. Sean me miró con incredulidad y me apretó contra el armario del recibidor. Él retomó la iniciativa. Y solo pude sujetarle el cuello con fuerza para mantener el equilibrio. Mis lágrimas fluyeron y se apagaron por completo. Y las emociones que había reprimido durante tanto tiempo finalmente encontraron una salida. Una vez pensé que tras renacer, definitivamente podría vivir una vida mejor. Quería pisotear a quienes me habían decepcionado en mi vida anterior. Pero la realidad siempre me jugaba una mala pasada. El detective privado que contraté de nuevo era realmente capaz. No solo confirmó la verdad de lo que dijo Coco, sino que también descubrió que el incidente de la búsqueda en caliente fue obra de la familia Wendy. Hace un rato, yo era como un ciego andando a tientas en la oscuridad. Busqué por todas partes sin encontrar pistas. Resultó que todos a mi alrededor me ocultaban la verdad. Mi madre, quien siempre me sonreía y me alababa por todas partes. Y mi padre, quien siempre era amable y accedía a todo lo que pedía. Sus imágenes en mi corazón se volvieron borrosas y extrañas. Sean notó mi mal humor y me dio una suave palmadita en la espalda, dejando que mis lágrimas le empaparan la camisa. Si no te gusta, no lo haré la próxima vez. ¿De acuerdo? Hundí la cabeza en su cuello. Y dijo en voz baja, me gusta. Sean fue muy sensato y no me preguntó qué había pasado. Simplemente se fijaba mucho en si terminaba cada comida correctamente. Cada vez que llegaba la hora de comer, recibía sus constantes recordatorios. A veces. Todavía lo hacía. Justo como ahora. Entró a mi oficina con una lonchera. ¿El presidente Sean está muy ocioso últimamente?, pregunté con impotencia, mirando a la persona sentada frente a mí. Sean lucía su habitual sonrisa amable. Ordenó cuidadosamente las loncheras en sus manos, una por una. Nada mal. Con Wendy como publicidad viviente todo me va de maravilla, a pesar de las dificultades que tuve con la familia Wendy. En cuanto al mundo exterior, la reputación de la alianza entre la hija de la familia Wendy y la familia Sean era realmente útil. El propio Sean también era una persona capaz. En la vida anterior. Simplemente el matrimonio entre Zachary y yo ya era inevitable. Él no competía por nada. En cambio, Zachary aprovechó la situación. Si necesita asistencia técnica, puedes contactarlo. Sean me entregó una tarjeta de presentación. La miré con atención y descubrí que era del director ejecutivo del grupo Huasen.
Mis ojos se abrieron un poco, llenos de sorpresa y asombro. Recientemente, el proyecto en el que trabajaba nuestra empresa se había topado con un problema complejo. El competidor de la familia Wendy tenía un control firme sobre la nueva generación de recursos clave. En ese momento, debido al caos interno en la familia Wendy, perdimos la oportunidad. Un accionista, Rara Gelly, incorporó su relevancia al departamento de ejecución de proyectos justo cuando lo necesitábamos. No pudimos encontrarlo. Es más, presumía por todas partes de la magnitud del proyecto que tenía a su cargo. Como resultado, los recursos del proyecto fueron robados en secreto por la empresa rival. Casualmente, habiendo cumplido mi obsesión, el grupo Huasen contaba con una tecnología altamente compatible con las necesidades de nuestro proyecto. Si pudiéramos negociar con Huasen para que nos brindara soporte técnico, estaba seguro de ganar el proyecto. Sin embargo, el presidente de Huasen siempre había sido un misterio. Solo dependíamos de los canales de distribución públicos. Nuestros mensajes siempre desaparecían sin dejar rastro. Tuve algunos contactos con el director ejecutivo de Huasen cuando estuve en el país M. Él también está muy interesado en proyectos en este sentido. Sean lo explicó. Muchas gracias, Sean. Eres mi estrella de la suerte. La crisis del proyecto se resolvió. Gracias al contacto que me proporcionó Sean. Obtuve el soporte técnico de Huasen. Comencé a investigar a fondo al personal de la familia Wendy. Estaba bastante molesto porque un error de personal casi provocó grandes pérdidas para la empresa. Al mismo tiempo, también estaba investigando los asuntos de la familia Wendy. Resultó que era una reunión familiar de la familia Wendy. Fingí indiferencia y asistí. Recorrí con la mirada los rostros de todos los presentes, intentando captar algún indicio inusual. Durante la comida, mis padres seguían mostrándose muy cariñosos conmigo. Sin embargo, detecté un rastro de nerviosismo oculto en ellos. Después de que retiraron la comida de la mesa, los familiares de Wendy se fueron uno a uno. Suspiré a espaldas de mi tía pequeña al irse. La chica que Acri encontró en aquel entonces. Tras una inspección más detallada. Se parece un poco a mi tía pequeña. Era cierto. Sobre todo cuando mi tía pequeña llevaba una camisa blanca a la reunión. Por un momento. Canto para ver a Coco. El ambiente en la sala se congeló al instante. Mi madre rió forzadamente y me preguntó si estaba cansado. Mientras mi padre evitaba mi mirada, se me encogió el corazón. Me di cuenta de que había tocado algo crucial. Papá. Mamá. Lo sé todo sobre Coco. Hice todo lo posible porque mi voz sonara tranquila. Pero el ligero temblor en mi voz aún revelaba mis emociones. Aunque ya lo había investigado todo con claridad, aún quería obtener las respuestas de sus bocas. El rostro de mi padre se puso lívido al instante. Y mi madre también parecía un poco antinatural al bajar la cabeza y fruncir los labios. Después de un largo rato, mi padre dejó escapar un largo suspiro y empezó a hablar despacio. Wendy. Este asunto es una larga historia. Nosotros también fuimos los primeros en enterarnos. Mi padre me contó una historia muy larga. Probablemente. Mi padre sí tuvo una relación con la madre de Coco en aquella época. Más tarde. Ninguna de las familias lo apoyó. Así que mi padre accedió a los deseos de su familia y concertó un matrimonio con mi madre, a través de un negocio, y se casaron rápidamente. Un año después de la boda. Cuando yo acababa de nacer, la madre de Coco vino a casa y dijo que estaba embarazada y que había dado a luz a Coco. La abuela de Coco consideró vergonzoso que su hija tuviera un hijo fuera del matrimonio, y la echó de casa. Cuando supo que mi padre ya estaba casado, no se atrevió a venir con la barriga tan grande. Sin embargo, no soportaba separarse de la pequeña vida que llevaba en el vientre. Así que dio a luz al niño sola. Pero le resultó muy difícil criarlo sola. Así que ella vino a nuestra casa en ese momento para pedir ayuda para los gastos. Mi padre se sintió culpable. Pero como ya tenía familia, le dio una tarjeta y le transfería dinero regularmente. En aquel entonces tu padre sí tenía una relación con la madre de Coco. Más tarde,
Ninguna de las familias lo apoyó. Así que su padre siguió los deseos de la familia, y se casó rápidamente con su madre. Un año después de la boda, cuando acababas de nacer, la madre de Coco llamó a nuestra puerta y nos dijo que estaba embarazada y que había dado a luz a Coco. La abuela de Coco consideró vergonzoso que su hija tuviera un hijo fuera del matrimonio. Así que la echó de casa. Al enterarse de que su padre ya estaba casado, no se atrevió a venir con una barriga tan grande. Pero no soportaba separarse de la pequeña vida que llevaba en el vientre. Así que dio a luz al niño sola. Sin embargo, le resultaba muy difícil criar sola al niño. Así que vino a nuestra puerta en ese momento para pedir ayuda para sus gastos. Tu padre se sentía culpable. Pero como ya tenía familia, le dio una tarjeta y le hacía pagos regulares. Ya que ese es el caso, la madre de Coco es una pobre alma. Pero ¿por qué la familia Wendy se involucraría en los asuntos de Coco? Esto me dejó muy perplejo. En la vida anterior Coco murió inesperadamente en un accidente de coche. En esta vida, Coco está muy involucrada en el escándalo del aborto. ¿Qué clase de secretos se esconden tras todo esto? Mi padre dejó escapar otro largo suspiro. Su rostro reflejaba cansancio y arrepentimiento. Wendy, algunas cosas no son tan sencillas como crees. Eres una niña buena y amable. Y tienes todas las responsabilidades que una dama noble de una familia prestigiosa debería tener en la empresa. Además, eres una empresaria cualificada. Por lo tanto, aunque quería compensar a Coco, nunca se me ocurrió convertirla en hija de la familia Wendy. Pero Coco no estaba satisfecha. Ella creía obstinadamente que le habías arrebatado todo. En secreto urdió planes dentro de la familia Wendy. Intentaba apoderarse de sus propiedades. Se acercó a Zachary deliberadamente. Inesperadamente Zachary cayó en su trampa e intentó provocar incidentes que sumieran a la familia Wendy en una crisis de opinión pública. Los mayores de la familia se percataron de sus intenciones e intentaron detenerla. Pero inesperadamente la situación se descontroló cada vez más. Me quedé allí sentado en silencio. Sentía sentimientos encontrados. Pensaba que Coco era solo una flor hija aferrada a Zachary. No esperaba que todos fuéramos sus peones. Lo recordé en mi vida anterior, después de regresar al país. Me concentro en ayudar a Zachary a consolidarse en la familia Saun. Después de casarme, cuando intenté oponerme a Zachary con el poder de la familia Wendy. De repente descubrí que toda la familia Wendy ya estaba bajo el control de Zachary. Era ridículo que en esta nueva vida. Todavía pensaba que los dos eran unos payasos. Mi éxito me ha hecho sentir que debería ser yo quien tuviera una bola roja en la nariz. Sin embargo, me alegró que el amor de mis padres por mí fuera tan fuerte como siempre. No pude evitar decirme, Wendy, eres muy feliz. Me recuperé y realicé una investigación más exhaustiva dentro del grupo familiar Wendy. Enumeré a algunos sospechosos y envié a investigar sus relaciones con Zachary y Coco. Resultó que la mitad de ellos tenían transacciones financieras con ellos. El accionista que había metido a gente en el equipo de ejecución del proyecto, asunto que solo se resolvió porque contactamos con un Sam que realmente estaba entre ellos. Zachary y Coco fueron muy cautelosos. El destino de cada transacción financiera era una empresa fantasma. Basándonos solo en esta información, no podíamos demandarlos. Así que simplemente realicé una limpieza a fondo del grupo familiar Wendy y compré en secreto las acciones dispersas del grupo. Estas acciones dispersas se compraron a nombre de Sean. Desautoricé a algunas de las personas que Zachary y Coco habían incluido. Ordené que todas las decisiones posteriores fueran revisadas por mí primero para evitar que las personas restantes se aprovecharan de la situación. Sean se había expandido recientemente a mercados extranjeros. La ruta de envío en la región del Coco que una vez me había dado como moneda de cambio también se transfirió con éxito a mi nombre. Sean dijo que se la había dejado su madre. Durante el festival de primavera, Sean me puso un brazalete de jade verde en la mano. Esta también era una reliquia que le dejó su madre. Y dijo que era para su futura nuera. Arqueé las cejas y me burlé de él por su confianza. Simplemente respondió. Por supuesto. Zachary y Coco eran como bombas de relojería.
Y no me atreví a relajarme ni un instante. Llegué a la empresa puntualmente como siempre, para atender asuntos de negocios. Pero sentí que el ambiente en la empresa hoy era particularmente extraño. Cuando mi nueva asistente, Summer, me vio llegar, rápidamente sacó su teléfono y me mostró las búsquedas más populares. Explosivo. La poderosa familia del círculo adinerado domina el cielo. Y una mujer inocente es brutalmente perseguida. El mayor de los jóvenes amos de la familia Sean. Nunca ha habido ningún acto de infidelidad. Miré las búsquedas más populares en la pantalla del teléfono. Fruncí el ceño. Y mi ritmo cardíaco se aceleró de repente. ¿Qué demonios está pasando? Miré a Summer. Y mi voz se elevó un poco involuntariamente. Preguntó Summer con ansiedad. Presidenta Wendy. Escuché que estas búsquedas tan populares se extendieron repentinamente a las 4 de la mañana. El Departamento de Relaciones Públicas está hecho un desastre. Respiré hondo, sabiendo que el plan de Zachary y Coco había comenzado. Abrí rápidamente las búsquedas de tendencias y vi que la familia Wendy se describía como una familia adinerada, poderosa y autoritaria que intimidaba a los demás. Y a simple vista, la supuesta mujer inocente era Coco. El artículo también mencionaba vagamente el mensaje anterior en la lista de búsquedas de tendencias, que decía que el amo mayor de la familia Sean obligó a su amante a abortar. De hecho, fue empujado por la familia Wendy. También se adjuntó una serie de informes de inspección concurrentes de Coco. Todo lo cual demostraba que su cuerpo estaba normal y no presentaba síntomas de embarazo. Y la otra búsqueda más popular fue el intento de Zachary de blanquearse. Su cuenta de Weibo publicó un mensaje a altas horas de la noche. Dijo que nunca había tenido una aventura durante nuestro compromiso. El día que solicité la cancelación, él todavía estaba ofreciéndome un banquete para confesarme su amor. También insinuó que había tenido una relación secreta con Sean y adjuntó la prueba de que Sean y yo habíamos estudiado en la misma institución en el país M. No pude evitar sorprenderme. Sean resultó que se estudiaba en la misma universidad y especialidad que yo. Sin embargo, yo no lo sabía en absoluto. De hecho, Sean estudió en la misma universidad y en la misma carrera que yo. Y yo no lo sabía. Había muchas búsquedas de ese tipo en tendencia. Todos culpaban a la familia Wendy. Hubo muchas críticas contra el grupo familiar Wendy en Internet. Muchos socios comerciales llamaron rápidamente. Gracias a la buena reputación que el grupo familiar Wendy se había forjado a lo largo de los años, les aseguré con total seguridad que el grupo familiar Wendy definitivamente no sería como se describía en las búsquedas más populares. Resolveríamos la crisis de opinión pública en 3 días. De lo contrario, tomaríamos la iniciativa de finalizar la colaboración tras comunicarnos con numerosos socios comerciales. Fui al Departamento de Relaciones Públicas. Había mucho ruido allí. Y los empleados estaban muy ocupados. En cuanto entré, la directora de Relaciones Públicas se me acercó. La presidenta Wendy, con aspecto ansioso. Esta crisis de opinión pública es demasiado grave. Hay una gran cantidad de comentarios negativos en Internet. Ya hemos emitido un comunicado. Pero el efecto es mínimo. Miré los comentarios negativos que se actualizaban constantemente en la pantalla y apreté los dientes. Primero, reduzcan los esfuerzos de relaciones públicas y dejen que se difundan un poco más. Contacten a los principales medios de comunicación. La familia Wendy dará una conferencia de prensa mañana a las 2 de la tarde. El director de Relaciones Públicas aún dudaba un poco. Pero yo ya me había dado la vuelta y me había ido. Los tacones altos hicieron un chasquido claro al chocar contra el suelo. Quiero que todos vean claramente cómo nos lanzaron estas acusaciones. De vuelta en la oficina, contacté a Sean para preguntarle sobre el progreso de la compra de las acciones dispersas. Sean dijo que ya había adquirido 8 de las acciones dispersas. Y también envió un archivo cifrado. Después de abrirlo, eran los registros de transacciones de 11 bancos. Descubrió a partir de las transacciones de capital del grupo familiar Wendy, que una gran cantidad de fondos había fluido a una empresa offshore. La supuesta empresa offshore oculta de Coco era como un pez muerto al sol en los registros de transferencia de crédito del país R.
Simplemente imprimí estos registros junto con los registros de transacciones de la empresa fantasma que ya había encontrado, y fui rápidamente a la comisaría a presentar una denuncia. 77. Me ajusté los últimos pendientes de esmeralda frente al espejo del tocador. Las cadenas de oro que colgaban del pendiente se mecían en el cuello, provocándome un ligero escalofrío. Sean me los envió anoche, diciendo que coincidían con la pulsera de su madre. En mis auriculares Bluetooth se oía el sonido de papel al pasar. Siempre sintonizaba estos dispositivos para que sonaran como el susurro de un amante al oído. El tema de moda lleva un día entero y cada vez es más intenso. Entonces se rió entre dientes. Su voz rebosaba de estática mientras bromeaba con una sonrisa. Dicen que tienes una aventura con el hermano menor de tu prometida. Cuñada. Mis dedos se deslizaron por los insultos que se desplazaban en mi teléfono. Y sonreí al ver la figura de traje que apareció en el espejo. Tú eras el que tenía segundas intenciones desde el principio. No. Hermano menor. Presidente Wendy. La policía ha confirmado que está lista para cerrar el círculo. Mi asistente se acercó corriendo y me entregó una tableta. El documento oficial en la pantalla brillaba intensamente. Eché un último vistazo al mensaje de texto que Coco me había enviado la noche anterior. Wendy. Todo está a punto de terminar. ¿De verdad que debería terminar? Pensé. La tormenta que había desatado finalmente estaba llegando a su fin. Y ya estaba preparado para exponer su conspiración y la de Acri al mundo en la conferencia de prensa. En el momento en que se encendió el foco, la deslumbrante luz blanca envolvió todo el escenario. Me puse el auricular Bluetooth en la oreja. Se mantuvo erguido. Y subió al escenario con pasos firmes y firmes. Cada paso preciso y contundente. Los tacones de mis zapatos chocaron con los escalones. Hicieron un chasquido claro. Sentado en el atril. Asentí levemente. Recorrí con la mirada las cámaras del público. Y comencé a hablar lentamente. Gracias a todos por asistir a esta conferencia de prensa de la familia Wendy. Para garantizar un proceso sin contratiempos. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Por favor, esperen hasta la sesión de preguntas y respuestas más tarde. Les responderé una por una, al mismo tiempo. El documento oficial recién publicado. Y las capturas de pantalla de las transacciones de Zachary con la gente del banco clandestino. Explotó en la pantalla gigante detrás de mí. La vigilancia era tan clara que incluso se podía distinguir el reloj que llevaba en la muñeca. Era el que Zachary había comprado en una subasta. Presioné suavemente el control remoto que tenía en la mano. Y la prueba de paternidad entre Coco y mi padre apareció al instante en la pantalla grande. Inmediatamente. Se mostró un extracto bancario que mostraba los pagos regulares de mi padre a la tarjeta de la madre de Coco a lo largo de los años. Las cuentas estaban claramente enumeradas una por una. Levanté la vista y dije con firmeza a las innumerables cámaras de los medios. Esta Coco ha estado llorando por su difícil vida. De hecho, tiene cierta conexión con nuestra familia Wendy. La madre de Coco tuvo una relación con mi padre. Pero no funcionó. Más tarde, mi padre se casó con mi madre después de enterarse de que su hija vivía fuera. Por responsabilidad. También transfería regularmente millones de yuanes a la cuenta de la madre de Coco cada año como manutención infantil. Estos extractos bancarios son prueba de ello. Después de terminar de hablar, volví a manipular el control remoto. Y los temas de tendencia anteriores sobre Coco surgieron uno a uno. No niego que la familia Wendy estuvo involucrada en algunos de los temas de tendencia iniciales sobre Coco. Pero el contenido que compramos estaba relacionado con el cambio de la alianza matrimonial del grupo. Acri conoció a una misteriosa mujer por la noche. Sin embargo, temas como el amante de Acri y el aborto, que fueron muy polémicos, fueron avivados por otra IP. Tras la investigación, la dirección IP estaba asociada a un estudio, bajo el nombre de nuestra familia Wendy. El responsable de este estudio había realizado múltiples transacciones financieras con Acri y Coco. Entre el público, los obturadores de las cámaras de los reporteros no paraban de disparar.
Mis dedos tocaron ágilmente el panel de control. Y la pantalla grande. Cambiaba constantemente. Presentaba una serie de pruebas irrefutables, cuidadosamente recopiladas, una por una. Entre ellos, entre otros suspiros de tristeza, lo más llamativo fue un conjunto de fotos de alta definición. En las fotos, Zachary y Coco tuvieron relaciones íntimas, sin ningún escrúpulo, durante mi compromiso con Zachary. Se besaron en la calle. Nos miramos con cariño en un restaurante de lujo. Y paseamos de la mano por un jardín privado. Cada foto era nítida, demostrando su cercanía. Y acompañado por el momento del disparo. Cuando regresé al salón, Sean estaba sentado en el sofá, con la postura erguida. Apretaba un trozo de franela en la mano. Mientras me concentraba en limpiarle las esposas decorativas a Derroe, tomé con naturalidad una taza de café de la bandeja que Summer acababa de preparar. Miré a Sean con una pizca de curiosidad. Y preguntó en voz baja, ¿cuánto tiempo hace que sabes de esas fotos de Zachary y Coco? La mano de Sean se detuvo. Se puso de pie. Caminó con paso firme detrás de mí. Me rodeó la cintura con su largo brazo. Se inclinó ligeramente. Y apoyó la cabeza en mi hombro. Siempre lo supe. Te lo insinué vagamente antes. Pero no prestaste atención. De repente recordé que en mi vida anterior, Sean me había insinuado varias veces que Zachary no era un buen hombre. Pero yo creía que el matrimonio no era más que una moneda de cambio para la familia. No importaba con quién me casara. Era solo por negocios. La vida amorosa de Zachary me era tan irrelevante como las nubes en el cielo. Y ni hablar de eso después, cuando Coco murió inesperadamente. En aquel entonces simplemente pensé que este cambio solo haría más estable la alianza matrimonial entre las dos familias. Nunca me di cuenta de las intenciones ocultas. Froté suavemente mi cara contra la de Sean. Su cabello me rozó la mejilla. La tableta sobre la mesa de centro reproducía las noticias de la conferencia de prensa que acababa de terminar. Comparado con las dificultades económicas de las familias adineradas, claro. El público estaba más interesado en los chismes más difundidos. Con la ayuda del Departamento de Relaciones Públicas de la familia Wendy, la tendencia en Internet se había revertido repentinamente. Zachary y Coco habían sido investigados por la policía. Cuando infiltraban espías en la familia Wendy, la evidencia de sus transacciones, a través de una empresa offshore, se había convertido inesperadamente en una prueba irrefutable de su cadena de lavado de dinero. Sean me llevó a casa. Pero en la puerta, vimos a Zachary. Estaba parado justo afuera de mi casa. Rodeado de un aura sombría. Y sus ojos estaban fijos en Sean. Tú ganas. Tras un momento de silencio, 3 palabras salieron lentamente de sus labios. En cuanto terminó de hablar, de repente sacó un pequeño cuchillo de su manga y se abalanzó sobre Sean como un loco. Por suerte no me había tocado las entrañas. Sean reaccionó rápidamente. Con sus ágiles habilidades, contraatacó a Zachary. Pero aún tenía el hombro izquierdo lastimado. Saqué rápidamente mi teléfono y llamé a la policía. La policía llegó enseguida y se llevó a Zachary. Así se puso fin a esta farsa. Llevé a Sean a casa y encontré el botiquín para vendarlo. Por suerte el cuchillo que Zachary tenía en la mano no estaba muy afilado. Y Sean lo esquivó a tiempo. Así que la herida no era profunda. Era suya, como si el yodo la irritara. Sean no pudo evitar emitir un sonido. Bajo las brillantes luces de la sala, la mitad de los botones de su camisa estaban desabrochados. Estaba sentado en el sofá, con el hombro medio descubierto. Tenía el labio inferior mordido y blanco por el dolor. Y finas gotas de sudor aparecieron en su frente. Porque no pude evitar pensar en una escena seductora. Se me hizo un nudo en la garganta. Y tragué saliva sin querer. Envolví con cuidado la herida de Sean con una gasa. Preparé el botiquín y dije: mi chico es un poco natural. Date prisa y abróchate la camisa. Al oír esto, una sonrisa curvó las comisuras de los labios de Sean. Lentamente comenzó a alisarse la ropa. Pero Zachary le rasgó el hombro izquierdo de la camisa. Y se veía muy extraño.
Hermana. La ropa está rota. Sean levantó la vista. Y parecía haber una fina capa de niebla en sus ojos. Me hormiguearon los oídos al oír esto. Extendí la mano y toqué el pelo de Sean. Estaba esponjoso. Con su expresión actual. Parecía un cachorrito moviendo la cola, pidiendo una caricia. Ya llamé a alguien para que trajera ropa. Cuando Sean me oyó decir esto como si no estuviera dispuesto, hundió la cabeza en mi abdomen. Su voz sonó apagada. ¿No puedes decir que tienes ropa para mí? Miré a Sean. Su apariencia era completamente distinta a la de siempre. Y en secreto me pareció gracioso. Pero esta es mi casa. ¿Dónde puedo conseguir ropa de hombre? Sean me miró y respondió con terquedad. Te los preparé en mi casa. Además de ropa, también preparé zapatos. Cepillos de dientes hasta que me aterraba el suspiro. Y artículos de tocador por pares. Me quedé sin palabras. Durante este periodo, Sean y yo estábamos ocupados con nuestras carreras y rara vez nos reuníamos. Nunca había estado en casa de Sean. Poco después de que llegara la camisa que había pedido para Sean, su asistente volvió a llamar al timbre y trajo una bolsa con ropa. Sean la cogió y encontró un sitio en mi guardarropa para colgar varias mudas antes de quedar satisfecho. No lo detuve. Simplemente pensé que ese vestuario parecía muy cómodo. Las acciones del grupo familiar Wendy se habían recuperado. Y los proyectos con diversos socios también avanzaban sin contratiempos. Tras la investigación de Zachary, Timothy no tuvo más remedio que cederle la gestión de toda la familia Sean. ¿No se oponen tu padre y Timothy a que enviemos a Zachary así?, le pregunté a Sean. No le importa. La voz de Sean sonaba tranquila. Como si estuviera diciendo algo sin importancia. Zachary siempre ha creído que mi madre obligó a la suya a irse. De hecho. Sean hizo una pausa. Su mirada se perdió en la distancia. Como si hubiera caído en un recuerdo lejano y complejo. Entonces est une fause au revoir y así sucesivamente. ¿La madre de Zachary engañó a tu padre? Bajé la voz inconscientemente. Sí. Cuando mi madre conoció a Timothy, Timothy ya se había divorciado por este asunto. Mi madre y Timothy se casaron en Francia. Antes de regresar al país, la madre de Zachary lo abandonó. Siempre ha creído obstinadamente que mi madre destruyó a su familia. Entonces la madre de Timothy y Zachary se habían amado de verdad. Él no quería destruir la imagen de su madre y el corazón de Zachary. Pero esto le causó un daño indeleble a Zachary. Había ignorado la lucha entre sus dos hijos. Le costaba encontrar un equilibrio entre ellos. Así que decidió escapar. No pude evitar suspirar. Después de que terminó la investigación policial. Coco y Zachary fueron sentenciados conforme a la ley. Las pruebas que vinculaban sus antecedentes de lavado de dinero en el extranjero eran claras. Y no pudieron ser absueltos. Durante este proceso, la policía también descubrió que Zachary había transferido parte de los fondos a Francia. Coco desconocía por completo este registro. Cuando vio a Zachary, se puso como loca y gritó: «Fuiste tú quien quiso usar la opinión pública en mi contra». Acordamos que cada uno recibiría la mitad de la empresa de la familia Wendy. Zachary. Incluso me mentiste. Los antiguos socios y el interés finalmente se volvieron en contra. También reconstruí la verdad sobre la muerte de Coco y mi vida anterior. No hubo interferencia de terceros. Pase lo que pase. Coco seguía siendo hija de mi padre. No contrataría a nadie para hacerle daño. Fue solo que cuando Coco murió en mi vida anterior, estaba completamente concentrado en ayudar a Zachary a consolidarse en la familia Shawn. No me di cuenta de que la familia Wendy había sido vaciada por ellos dos como un centavo. De hecho, Zachary se parecía un poco a mí. Ambos éramos empresarios que valorábamos nuestros propios intereses por encima de todo. Los planes de Coco eran demasiado parecidos a los suyos. Y ella era aún más ambiciosa. Lo que necesitaba era a alguien como yo en mi vida anterior. Una herramienta que pudiera ayudarlo. Y Coco deseaba demasiado.
No podía permitir que alguien que hoy conspiraba contra la familia Wendy se involucrara con la familia Shaun en el futuro. Quizás sentía algo por Coco. Pero para él los intereses eran más importantes que esos sentimientos. Al deshacerse de Coco, él tendría tanto a la familia Wendy como a la familia Shaun. Y le molestaba que mi existencia impidiera que Coco estuviera con él como es debido. ¡Qué ridículo! En la mansión más prestigiosa de la ciudad, un esperado banquete de compromiso estaba a punto de celebrarse. El césped de la mansión parecía una suave alfombra arrugada. Shaun llevaba un traje negro hecho a medida. El corte recto acentuaba su figura alta y esbelta. Aún conservaba el familiar gemelo con forma de rosa en la manga. Parecías apreciar mucho este gemelo. ¿También te lo dejó tu madre? Miré su puño a través del espejo. ¿Dónde brillaba la rosa? Negó suavemente con la cabeza y esbozó una sonrisa evocadora. ¿Me diste esto? Estaba perplejo y me esforcé por recordarlo. Pero no me causó ninguna impresión. En el país me terminé mis estudios antes de tiempo y una vez fui a tu escuela de intercambio. Shaun me miró fijamente a través del espejo. Y su voz, inconscientemente, se volvió suave. En ese momento, estaba trabajando en un proyecto. Pero mi madre falleció por enfermedad. Regresé rápidamente a mi país para el funeral y luego volé al país M para continuar el proyecto. Durante un evento de cooperación del proyecto. Estaba solo en un rincón. Porque no tenía ganas de comunicarme. Vestía informalmente. Te diste cuenta de mi inusual estado. Al ver que mis puños no estaban abrochados, elegiste estos gemelos de entre tus accesorios y me los diste. Y también dijiste con una sonrisa que esperabas que me trajeran buena suerte. Mientras Shaun hablaba, sus ojos me miraron con aún más ternura. Caminó lentamente hacia mí, y me dio un beso en la oreja. Como tú deseabas. Tengo muchísima suerte. Originalmente la influencia me dejó sin aliento. Cuando supe que tenías un compromiso con Zachary, estuve a punto de rendirme. Inesperadamente. Me elegiste de nuevo. Abrí los ojos de sorpresa. De hecho, no recordaba haber visto a Shaun en el campus del condado M. Pero lo que Shaun describió me conmovió profundamente. Entre toda la gente en ese momento. Tenía el pelo hasta los hombros. El cabello le caía libremente. Le cubría el rostro con fuerza para que nadie pudiera apreciarlo por completo. Había chicos y chicas jóvenes por todas partes. Su apariencia me llamó especialmente la atención. Inconscientemente levanté la mano y coloqué mi largo cabello a ambos lados de las mejillas de Shaun. Había un destello de sorpresa en mis ojos. Shaun. Te ves muy bien con el pelo largo. No pude evitar mirar de arriba a abajo a la persona que tenía delante hasta que sus orejas se pusieron rojas de nuevo de vergüenza. La banda tocaba música suave en un rincón. El escenario del banquete de compromiso estaba rodeado de flores. El fondo era un enorme muro floral compuesto por más de una docena de variedades y miles de rosas. Exudando la rica fragancia de las rosas. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando luces dispersas. Shaun me puso un anillo con una moneda de 10 centavos rosa incrustada en el dedo. Dentro del aro aún estaba grabado JWQSX. Wendy siempre ocuparía el primer lugar en el corazón de Shaun. Tuve un parto vaginal difícil. Mi esposo y mi suegra me dijeron que salvara al bebé. Solo mi cuñada se arrodilló frente al médico, diciendo que debían salvarme. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron. Lo entendí en esta vida. Ambos renacimos. Tras morir de un parto difícil. Renací. Y renací directamente la noche que morí en la mesa de operaciones. Una luz blanca deslumbrante brilló en mi vista. Miré aturdida a los médicos y enfermeras que me rescataban. No podemos continuar con el parto vaginal. Lleven de inmediato el acuerdo de cesárea a los familiares de la embarazada para que lo firmen. Maldita sea. Este renacimiento no pudo haber llegado en peor momento. Fue justo cuando morí en la mesa de operaciones la última vez. Aunque lloré y supliqué, mi esposo no firmó el acuerdo de cesárea. Porque mi suegra dijo que un parto vaginal le convenía a su nieto.
Había tenido 2 hijos en su vida sin ningún problema. Así que yo también podría dar a luz. Y lo que más lamenté fue haber firmado ese poder notarial antes de dar a luz. Los médicos dijeron que siempre y cuando no se revocara el poder notarial, incluso si yo aceptaba la operación. Si mi esposo Neville. No firmé. No pude entrar al quirófano. Ya podía predecir el resultado. Yacía tranquila en la camilla de parto. Sin llorar ni gritar. Esperando en silencio que la muerte me llevara de nuevo. Después de todo, el tazón de sopa mampo que bebí en el inframundo hace un momento estaba delicioso. De repente una bofetada. Sonó una bofetada fuerte. Me quedé atónito por un momento. ¿Podría Neville ser tan escandaloso como para golpear al médico? Me froté la frente. ¡Qué vergüenza! Luego que suspiro más tranquilo. Un médico entró rápidamente. El familiar firmó. Traslado al quirófano de inmediato. ¿Qué? ¿Firmado? ¿No me voy a morir? De ninguna manera. Tenía muchas ganas de ir a tomar sopa mampo. Estaba tumbada en la cama del hospital y me empujaron fuera de la sala de partos. Viendo cómo me empujaban. La familia de Neville me rodeó de inmediato con hipocresía. Sobre todo mi suegra. Sus dotes interpretativas eran comparables a las de una actriz galardonada. Acababa de perder por completo la mirada de insistir en que tuviera un parto vaginal. Regina se pudrió junto a mi banda, agarrándome la mano con fuerza. Serena. Debes aguantar. Debes dar a luz a tu nieto. Nuestra antigua familia Neville no puede quedarse sin heredero. Simplemente no lo entendí. El apellido de Regina es Lee. Que la antigua familia Neville tenga un heredero o no tiene nada que ver con su familia Lee. Oh sí. Estaba a punto de hablar cuando mi cuñada, a mi lado, habló más rápido que yo. Regina. Deja de decir tonterías. La vida de Serena es más importante que cualquier otra cosa. En este momento. Abrí los ojos de par en par, miré a Luna. ¿Quién había dicho esas palabras? ¿Desde cuándo Luna se atrevía a llamar a mi suegra por su nombre? ¿Y de verdad estaba defendiéndome? No era la niña de mamá que solo podía esconderse en los brazos de Regina y llorar mientras me acusaba falsamente de que le tenía una aventura. Miré a Neville. En ese momento, tenía las mejillas hinchadas y una expresión complicada. ¿Podría ser que la bofetada de hace un momento fuera de Luna en la cara de Neville? Por un momento. No pude comprender bien la situación actual. Olvídalo. Será mejor que dé a luz al bebé que llevo en el vientre primero. En el momento en que me llevaron al quirófano, vi a Regina y a Neville tirando del médico. Diciendo que debían salvar al bebé. En el momento en que se cerró la puerta del quirófano, vislumbré una figura arrodillada. El bebé puede ser sacrificado. Pero Serena debe permanecer con vida. Lo oí claramente. Era la voz de Luna. Di a luz a un hijo. Mi suegra estaba muy feliz y lo abrazaba todos los días. Lo quiero muchísimo. Los genes de nuestra antigua familia Neville son realmente geniales. Esos ojos grandes y esa pequeña nariz respingada. Seguro que será un chico guapo en el futuro. Me acosté en la cama del hospital. Saludé con la mano. Y le hice señas a mi suegra para que trajera al bebé. Mi suegra se acercó. Sonriendo radiantemente. ¡Ay, Serena! ¿Qué nombre te parecería bueno para el bebé? ¿Qué te parece Xiance? Chen Xiance. ¡Qué bonito! Parece un chico filial y bueno. Me burlé. Su Xiance también es amable. Su Xiance. Mi suegra tartamudeó un poco y me miró con incredulidad. ¿Quieres que el bebé lleve tu apellido? Sí. Sostuve su mirada. ¿Eso no está permitido? El niño que di a luz arriesgando mi vida. ¿Por qué no puede llevar mi apellido? Mi suegra miró a Neville, que estaba a un lado estudiando el pañal. Al ver que no reaccionaba, le dio una patada en el trasero. Mamá. ¿Por qué me pateas? ¿Por qué? ¿Qué te crees?
Neville reaccionó en ese momento. Dejó el pañal en su mano. Se acuclilló junto a mi cama. Me tomó las manos y me dijo cariñosamente, cariño. Sé lo duro que has trabajado y sufrido al dar a luz. Por eso consideras a nuestro hijo como tu posesión. Después de recuperarte del parto. Antes de que Neville pudiera terminar de hablar, lo interrumpí. Cariño. Gracias por ser tan comprensiva. Entonces vayamos a una maternidad para el posparto. La sonrisa en los labios de mi suegra se congeló aún más rápido que la de Neville. Serena. ¿No quedamos antes? Tendrás el posparto en casa. Y yo te cuidaré. Mamá, solo cuida de tu querido nieto. No tienes que cuidarme a mí. Mi suegra dejó al nieto en sus brazos. No. Serena. El centro de maternidad es carísimo. Neville no gana mucho al mes. No es fácil para él. Ya ves, cariño. Es lo mismo que pasar el posparto en casa. El dinero ahorrado lo puedes usar para comprar unas latas más de leche en polvo para Cionce. ¿Cierto? Incorrecto. Llamé y se oyó una voz femenina desde afuera de la puerta. Vio que era Luna quien entró. Arqueé las cejas con cierta sorpresa. No había visto a Luna desde que se arrodilló la última vez. Luna dejó la cesta de frutas que tenía en la mano sobre la mesita de noche. Ya hice los arreglos para ir a la maternidad. Llevaré a mi cuñada mañana después de que terminen los trámites del alta. Mi suegra frunció los labios. Bajó al niño. E inmediatamente apartó a Luna. Susurrando. La maternidad es carísima. Tu hermano solo tiene ese sueldo tan bajo. ¿Vas a pagarla? Sí. Ya pagué. ¿Pagaste? Mi suegra se apretó el pecho y respiró hondo. Además tenía que seguir acostada y decir. Acabas de decir que la llevarías. ¿De dónde sacaste el coche? Luna parpadeó. Luego sacó una llave del bolsillo y esperó delante de mi suegra. Un Mercedes-Benz. Lo acabo de comprar. Hijo. ¿Por qué eres tan ingenuo? Te dije que tu hermano acaba de tener un hijo, y que en el futuro necesitará comprar una casa en el distrito escolar. ¿No le prometiste antes que le darías dinero? ¿Por qué compraste un auto en vez de eso? ¿Cuándo lo prometí? El que afirma debe demostrar. ¿Tienes alguna prueba? Mi suegra resopló. Luego fulminé con la mirada a Luna y me fui enojado. Miré a Neville que estaba a un lado con la mirada perdida. Tu mamá está muy enojada. ¿No vas a consolarla? Ay, Neville era como una marioneta. Cuando alguien tiraba de él. Se mudó. Debí de estar ciega en mi vida anterior para haber encontrado un marido tan inútil. Después de que Neville se fuera. Luna se sentó junto a mi cama pelando una manzana para mí. Me quedé mirando el pequeño cuchillo que no dejaba de raspar la cáscara. Tú no eres Luna. Luna detuvo el movimiento de sus manos. Me miró. Y apretó los labios. Tú tampoco eres Serena. Luna lo dijo en mi última vida. Menos de un año después de mi muerte en la mesa de operaciones. Regina encontró un nuevo esposo para Neville. El día de la boda, varios hombres del lado de la novia armaron un alboroto y la inmovilizaron directamente sobre la cama. Luchó desesperadamente. Pero su vestido de novia seguía hecho pedazos. Y aún así. Su madre, Regina, estaba parada justo frente a ella. Cuando gritó pidiendo ayuda mientras la humillaban, Regina solo dijo, es solo una boda. Solo se están divirtiendo contigo. No te harán nada. Regina no solo se fue, sino que cerró la puerta tras ella. Tras ser humillada por 3 hombres, Luna, desesperada, saltó del último piso del hotel en plena noche. Extendí la mano y le di una palmadita en el hombro. Debería haber sabido hace mucho tiempo que Regina era así. De esas que solo amaban a su hijo. ¿Así que todo lo que hiciste antes solo enfureció a Regina? Luna negó con la cabeza con una sonrisa. Renací antes que tú. ¿Sabes por qué te odié en mi última vida? Porque Regina dijo que me diste laxantes el día de mi entrevista.
Lo recordé. Luna tuvo una entrevista hace 3 años con una gran empresa extranjera. Me alegré muchísimo por ella ese día y madrugué para prepararle un plato de fideos con 2 huevos. Me pareció extraño en ese momento. Luna, que estaba charlando y riendo conmigo por la mañana. Volvió por la tarde y me dio 2 bofetadas. Y desde ese día. La disputa entre nosotras. Cuñada y cuñada. Estaba decidido. Hiciera lo que hiciera, Luna se opondría. No lo hice. Estaba a punto de explicarle cuando Luna me interrumpió con una sonrisa. Sabía que era Regina. La mirada de Luna se agudizó. Tenía miedo de que me fuera al extranjero y no pudiera controlarme. Así que arruinó mi entrevista y te tendió una trampa. No se detiene ante nada con su inútil hijo. Arqueé las cejas. Ya que lo que más le importa es su hijo. La sonrisa de Luna se hizo más profunda. Que experimente lo que es perder a su hijo. Extendí la palma de la mano y le estreché la mano a Luna. Entonces unamos nuestras manos y destruyamos por completo a esta familia podrida y apestosa. Al día siguiente Luna condujo su Mercedes-Benz recién comprado y nos envió a mí y al bebé a una maternidad que costaba 1000 yuanes al día. Apenas llevaba allí menos de 2 horas en paz cuando Regina llegó con su hijo inútil para convencerme de nuevo. Serena. Acabo de inspeccionar este lugar. El ambiente no es muy agradable. Y la comida es simplemente casera. Por 1000 yuanes al día, podría cocinarte abulón y mariscos en cada comida. La herida en mi estómago aún no ha sanado. No puedo comer el abulón ni los mariscos que mencionaste. Solo puedo comer la comida casera de aquí. Bueno. También puedo cocinar comida casera. Cuesta más de 0 yuanes por más de un mes aquí. Con eso 40 yuanes. Podría comprar muchísima comida en casa. No te preocupes. Luna ya pagó. Tu precioso hijo no tiene por qué soportarlo. Regina hizo pucheros. Luego siguió persuadiéndome. Aunque Luna es hermana de Nadeye, no tiene parentesco de sangre contigo. El dinero que gasta en ti ahora es solo para que le debas un favor en el futuro. Vives aquí. No disfrutas de ningún servicio especial. Pero, en cambio, debes un gran favor. No es un mal trato. Asentí. Creo que lo que dijiste es muy cierto. Transferiré el dinero a Luna ahora mismo. Pero como me convertí en ama de casa a tiempo completo tras casarme con Neville, no tengo dinero. Así que decidí transferir el dinero de la tarjeta de mi familiar y del servicio de pagos que Neville me había instalado. En menos de 3 segundos, Regina recibió un mensaje de texto con la deducción en su teléfono. Sí. ¡Qué asco! Regina. Para controlar a su preciado hijo. Le pidió específicamente a Neville que consiguiera otra tarjeta telefónica y la vinculara a su tarjeta de sueldo. Y luego la insertó en su propio teléfono. Aún más repugnante. Neville pensó que las acciones de su madre estaban bien. Es un inútil. Ahora solo me arrepiento de haber renacido demasiado tarde. De lo contrario, definitivamente no habría tenido un hijo con los genes de Neville. Regina miró el mensaje de deducción de 40. Zorro, ganaste. Le temblaban las manos de dolor. ¿Tú transferiste el dinero de Neville a Luna? Sí. ¿Hay algún problema? En este momento. Neville y la enfermera que había llevado al niño a bañarse acababan de regresar. Regina ya no pudo contener la ira. Le lanzó el teléfono a Neville. Dile a tu esposa que o vuelve a casa para recuperarse del parto, o se divorcia. Neville vino a pedírmelo. Ni siquiera entendía bien la situación antes de decir, Serena, ¿quieres recuperarte aquí después del parto? ¿O quieres divorciarte de mí? Me reí y le pregunté retóricamente. ¿Qué opinas? Cuando les presenté el acuerdo de divorcio a Neville y Regina al día siguiente, se dieron cuenta de que no bromeaba. Serena. ¿De verdad quieres divorciarte? Bueno. Siempre hay líos entre marido y mujer. Debes sentirte deprimida por la inestabilidad emocional justo después de dar a luz. Serena.
Mamá está enamorada. Hoy en día es difícil encontrar un buen marido como nuestro Neville, incluso con una linterna. No te beneficiará el divorcio. Ya que quieres quedarte en este centro de cuidados postparto. Entonces quédate. Después podrás ir a trabajar. Solo devuélvele el dinero a tu cuñada. Regina se sentó junto a la cama, tomándome la mano, y trató de persuadirme con vehemencia. Y su hijo como esposo en el matrimonio, se hizo a un lado en ese momento. Sin decir nada. Solté la mano de Regina y miré a Neville. ¿Por qué no hablas? Oh. Neville se rascó la cabeza y miró a su madre. Escuché a mamá. Mamá debe estar haciendo lo mejor para mí. Me burlé. Eres un niño de mamá de pies a cabeza. La verdad es que no sé si estoy casado contigo o con tu madre. Neville, lo digo hoy. Me quedo en este centro de cuidados postparto. Y me estoy divorciando. Solo una madre que ha atravesado las puertas del infierno puede entender lo decepcionada que estoy del hombre que se supone es el sostén de la familia. Al ver que no me convenció. La actitud de mi suegra cambió radicalmente al instante. Serena. Si de verdad tienes que divorciarte. Bien. Devuelve el 180. Lo siento por el regalo de Russell que nos dio nuestra familia cuando te contratamos como nuera. Además, Kevin me acaba de decir, puedes irte. Pero mi nieto debe quedarse. Regina solo mencionó el 180. ¿Te olvidó del regalo que le dieron a Russell? ¿Por qué no dijo nada de mi 360? ¿Te olvidó de los lácteos? En fin. Solo 540. No gastaste nada en la decoración. Regina. ¿No sabes dónde están los 180? ¿Acaso no te preocupa el regalo que le diste a Russell? ¿Lo tomé? Me lo dieron. Al ver que la llamé por su nombre completo, Regina palideció de ira. Serena. Tú. No querías escuchar sus tonterías. La interrumpí directamente. Puedo llevar el matrimonio con solo lo que llevo puesto. Siempre y cuando Neville ceda voluntariamente la custodia del niño. Puedo renunciar a todo. Regina se puso furiosa. Al oírme decir esto, no se quedó atrás. Hijo, deja que se lleve al bastardo que parió y se vaya. Te buscaré uno más joven y bonito. No eres infértil. Actuaremos como si nunca nos hubiéramos casado ni hubiéramos tenido este hijo. Mi hijo es excepcional. Puede encontrar a quien quiera. No vamos a perder el tiempo contigo. Una vieja bruja. Qué amable lo que dice. Incluso llegué a llamar bastardo al recién nacido. ¿Hay algo que Regina no haría? Le eché más leña al fuego y discutí con Regina un buen rato. Finalmente rumbo a Aftelbea. Regina tomó la decisión por Neville. Neville renunció a la custodia del niño. Y yo dejé el matrimonio sin nada. Tras firmar el acuerdo de divorcio, Regina y Neville nunca volvieron a aparecer ante mí. Neville ni siquiera vino a ver a su hijo biológico. Durante mi recuperación postparto en el centro de cuidados postparto, solo Luna vino a verme tan puntualmente como al fichar en el trabajo. Se presentó delante de mí a las 6 de la tarde. Afilado todos los días. De hecho, cuando salgo un poco, lo siento. Solo las mujeres pueden comprender y cuidar a las mujeres. Y a alguien como Regina, que ni siquiera puede considerarse un ser humano. No tiene noción de género. Antes de casarme con Neville, ambos trabajábamos para la misma empresa, DQ. En ese momento, yo era el gerente del departamento de diseño. Y Neville era el líder del equipo. Porque reconocí su excelente capacidad de trabajo. Comíamos juntos a menudo. Después de conocernos mejor, confirmamos nuestra relación y nos comprometimos. Debido a las normas de la empresa, las parejas casadas no podían trabajar en el mismo departamento. Así que la familia de Neville me propuso renunciar. Casarme. Y dedicarme a ser ama de casa a tiempo completo cuidando de mi esposo y mis hijos. Aunque era muy capaz, influenciada por las ideas tradicionales de mi madre desde niña. Seguía pensando que las mujeres debían regresar a la familia. Así que acepté de inmediato.
Antes de renunciar, elogié específicamente a Neville delante de nuestro líder. Naturalmente, tras cumplir mi obsesión, asumió mi puesto sin más. Al año siguiente, tras casarnos, quedé embarazada. Ese mismo año, Neville fue ascendido de nuevo y asumió el puesto de subdirector del departamento de diseño. El sueldo del subdirector era bastante alto. Pensé que podría ser una ama de casa rica y despreocupada cuidando al bebé en casa. Pero la realidad me dio un duro golpe. Desde el momento en que me quedé embarazada, Neville empezó a retirar su tarjeta de nómina y la reemplazó por una tarjeta para familiares y un servicio de pagos para mí. No dije nada. Después de todo, el límite que se impuso era bastante alto. Pero un día, gasté más de 200 yuanes en un lápiz labial. Justo después de pagar, Regina llamó. Serena. Vi que acabas de gastar más de 200 yuanes en una tienda de cosméticos. ¿Qué compraste? Fruncí el ceño ligeramente. No habían pasado ni 2 minutos desde que hice el pago. ¿Cómo supo Regina que había comprado algo? Mamá, ¿cómo sabes que compré algo? Regina soltó una carcajada al otro lado del teléfono. Bueno. Estás embarazada. Dicen que la mente de una mujer se embota durante el embarazo. Neville y yo temíamos que te engañaran. Así que le pedimos a Neville que me dejara su tarjeta de nómina para que la guardara. Le pedí que consiguiera una nueva tarjeta telefónica y la vinculara a la de nómina. Ya sabes. A Neville lo han ascendido a subdirector y está muy ocupado. Así que le estoy ayudando a vigilarlo por si acaso estafadores se llevan el dinero. Me quedé allí atónito. Y no le respondí a Regina durante un buen rato. Así que recuperar la tarjeta de salario fue idea de Regina. Colgué el teléfono. Tomé la bolsa del lápiz labial. Lo miré. Y luego toqué mi feto de 6 meses en mi vientre. ¿De verdad es este el tipo de matrimonio que quiero? ¿De verdad vale la pena renunciar a la posición que conseguí después de 8 años para adoptar esta vida? Pero ya he llegado hasta aquí. ¿Qué más puedo hacer? Después de que nazca el bebé, ¿volveremos a ser como antes? Así sin más. Vivía en la fantasía de lamentarme por mí misma. Hasta que me sentaron en la mesa de operaciones. Este sueño se hizo añicos. El día que dejé el puesto en el centro de cuidados intensivos. Llamé a la líder superior de DQ, Linda. La gerente general de DQ. Fue la mentora que me trajo a esta industria. Es una típica adicta al trabajo y defensora del matrimonio. Cuando dejé la empresa hace 3 años. Estaba en París. Un día a las 3 de la mañana, recibí una llamada de Linda. Estaba medio dormida y ni siquiera la había saludado cuando Linda empezó a regañarme. Serena. ¿Renunciaste? ¿Renunciaste a ser ama de casa a tiempo completo? ¿Sabes que te faltaba solo 1 año para que te ascendieran a subdirectora? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo puedes seguir tan enamorada a los 28? Mi mente se aclaró al instante. Miré a Neville, que seguía profundamente dormido a mi lado. Me levanté y entré al baño. Respondiendo en voz baja, Linda, sé que me tienes lástima. Pero tengo que casarme tarde o temprano. Ya tengo 28 años. Si no tengo un hijo pronto, seré demasiado vieja. Linda se burló. ¿Quién dice que uno tiene que casarse en esta vida? ¿Quién dice que uno tiene que tener un hijo? Y tú eres claramente más capaz que Neville. Entonces, ¿por qué no debería ser él quien lidere DQ en lugar de ti? La pregunta de Linda me dejó sin palabras. Pero en ese momento, estaba decidido a casarme. Linda me llamó durante 3 horas esa noche. Pero no pudo convencerme de que quería renunciar. Hola. Después de 3 años. La voz familiar volvió a sonar. Hola. Soy Linda. ¿Quién es? Soy Evadolol SY. Serena. Cambié. Un sentimiento de culpa me invadió el corazón sin razón alguna. Me están poniendo los ojos rojos y me está agriando la nariz. Cambié de número. Linda. ¿Serena? He estado muy ocupada.
No nos hemos comunicado desde el día que te casaste hace 3 años. ¿Cómo has estado últimamente? Miré el paisaje por la ventana. Me lamí los labios. Me divorcié. Linda. ¿Qué? La otra persona me dijo que estaba sorprendida. Neville me dijo que acababas de tener un hijo. ¿Cómo pudiste? ¿Divorciarte? Me reí con una mentira autocrítica. Quiero volver a DQ. ¿Hay alguna posibilidad? Escuché un crujido repentino en el lado de Linda. Hay un cliente con el que últimamente es particularmente difícil lidiar. El departamento de diseño ha estado trabajando horas extras durante 2 semanas seguidas. Pero aún no logran nada que satisfaga al cliente. Sin embargo, los altos mandos han dado órdenes estrictas de que debemos cooperar con este cliente. Te enviaré todos los requisitos del cliente a tu correo electrónico más tarde. Después de todo, solo tienes 2 semanas. Llevas 2 años sin estar en contacto con la industria del diseño. Necesito revisar el trabajo antes de presentárselo al cliente. De acuerdo. Gracias, Linda. Después de colgar el teléfono, me di cuenta de que el coche de Linda llevaba mucho tiempo esperándome en la entrada del Coast Tidelker Center. ¿Es lo suficientemente grande el lugar que alquila? Mi bebé y yo te molestaremos si vamos allí, le pregunté a Luna mientras me abrochaba el cinturón. Luna arqueó una ceja. ¿Qué piso alquilado? Lo compré. Giré la cabeza para mirarla. Tenía los ojos muy abiertos. ¿Cuánto antes que yo renacido? Incluso compraste una casa. Hace como medio año. Luna sonrió. Lo primero que hice al volver fue comprar una casa a escondidas de Regina. ¿Quiere gastar mi dinero? ¿Qué ganas? Pero ya era demasiado tarde. Luna me miró a los ojos. Si hubiera renacido antes, definitivamente no te habría dejado quedar embarazada del hijo de Miles. Si hubiera renacido antes, definitivamente no te habría dejado casarte con Neville. Sonreí, mirando al bebé en mis brazos. Ojos redondos y nariz recta. Se parecía mucho a mí. No pedí nada antes. Ya estaba inmensamente agradecida de que Dios me diera la oportunidad de vivir de nuevo. Luna es una gran persona. Sabiendo que tenía que preparar un plan de diseño, después del trabajo, ella se encargó de todo para el bebé. Diciéndome que solo necesitaba amamantar. Serena. El bebé tiene hambre. Luna. En pantuflas. Corrió al estudio con el bebé en brazos para que le diera el pecho. Dejé lo que estaba haciendo y me levanté la ropa para amamantar al bebé. Luna. ¿Serías la madrina del bebé? Cuando tengas una niña en el futuro. Déjala con Susan. Seguro que seré la mejor suegra del mundo. Luna me miró. Lo pensé unos segundos. Y respondí no. Me sorprendí un poco. Luna me dio un golpecito en la frente. ¿De verdad te estás volviendo tonta durante el embarazo? Mi hijo y el tuyo serían parientes cercanos. No pueden casarse. Ah, cierto. Ja 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 ja. Me di cuenta y no pude parar de reír. Luna se rió conmigo. Pensé. Si no hubiera sido por el malentendido que creó Regina, creo que mi relación con Luna habría sido así hace mucho tiempo. Después de 2 semanas de duro trabajo. Por fin terminé el plan de diseño. En cuanto lo envié al correo electrónico de Linda, me temblaban las manos. Porque sabía muy bien que esta era mi única oportunidad de pisotear a Neville. Tras presentar el plan, no pude dormir por las noches. Cuando por fin logré dormirme, lo primero que hice al despertar fue mirar mi teléfono. Por suerte el cielo me obligó. Dios no defrauda a quien trabaja duro. Linda me dijo que mi plan de diseño era bueno y me pidió que fuera a DQ al día siguiente para una reunión con el cliente. Estaba tan emocionado que preparé la ropa de batalla. Para el día siguiente, la noche anterior. En la sala de reuniones del piso 13 del edificio DQ. Llegué 10 minutos antes y me senté junto al asiento de Linda. Haciendo girar un bolígrafo con la cabeza gacha. Clic, la puerta de la sala de reuniones se abrió y entraron los asistentes. Hombre.
¿Serena? Ni siquiera tuve que levantar la vista para saberlo, era la voz de Neville. ¿Estás aquí para verme? Caminó hacia mí rápidamente. Parecía un poco nervioso, como si temiera que causara problemas. No, estoy aquí para la reunión. Respondí sin siquiera levantar los párpados. Neville sonrió torpemente. Ante la mirada de todos, se inclinó y me susurró al oído. Serena. ¿Sufres de depresión posparto? Dejaste DQ hace 3 años. Levanté la mano y usé el dedo índice para presionar su chaqueta. Lo empujo para mantener la distancia adecuada. Subdirector Luna. ¿Nos conocemos bien? Me hablas muy cerca. Neville se quedó atónito por un segundo. Sin dejar de sonreír, dijo en voz baja, serena. ¿De qué estás hablando? Tengo una reunión importante hoy. Pórtate bien. Hablamos en privado luego. Miré hacia la puerta de la sala de reuniones. Y la frialdad en mis ojos se extendió gradualmente. No tengo nada que decirte. Entonces, qué raro. Me puse de pie. Cambié mi expresión en un instante. Y saludó al cliente con una gran sonrisa. Señor Lee, señor B. Linda. ¿Estás aquí? El señor Lee, un hombre de 9 líneas, que caminaba delante, me miró fijamente durante unos segundos. ¿Quién eres? El señor Lee se adelantó. Me señaló. Luego se volvió hacia Linda y sonrió. La recuerdo. La primera colaboración entre DQ y yo, hace 3 años, la gestionó ella. Mi sonrisa se acentuó. Me acerqué rápidamente para estrecharle la mano al cliente. Señor Lee, tiene muy buena memoria. Espero que nuestra colaboración esta vez sea tan agradable como hace 3 años. Al verme charlar y reír con el cliente, Neville se quedó allí paralizado, atónito. 1 hora después, el cliente finalizó mi plan. El plan que Nedeal y su equipo habían preparado durante un mes era una broma. Parecía que Neville no había mejorado su capacidad laboral en los últimos 3 años. Además, destrozó a su familia. La verdad es que no entendía en qué estaba ocupado todo el día. Después de la reunión, le di a Neville una mirada sarcástica. Esta reunión de hoy era para decirle que si no le hubiera cedido mi puesto en aquel entonces. Puede que ni siquiera tenga la oportunidad de entrar a esta sala de reuniones hoy. Gané una hermosa batalla por la descalificación. Linda dijo que siempre y cuando estuviera dispuesto a regresar. El cuartel general destituiría a Neville y me lo daría a mí. ¿Estaba dispuesto? Claro que sí. Neville vació la oficina. Y yo me mudé. Preparé deliberadamente un puesto de trabajo para Neville donde pudiera verlo en cuanto saliera de la oficina. ¿Crees que la venganza ha terminado? No, apenas empieza. La 18ª vez que salí de la oficina, me encontré con la mirada de Neville. Por fin mordió el anzuelo. Después del trabajo del viernes. Las luces del departamento de diseño estaban tenues. Solo Neville y yo estábamos trabajando horas extra. Llamaron a la puerta. Miré a Neville desde la puerta. Pasa. Antes de que pudiera reaccionar, Neville se arrodilló junto a su esposa. Estaba equivocado. Me arrepiento. Volvámonos a casar. ¿De acuerdo? Arqueé las cejas. Mirando a Neville de rodillas. Parecía tan lastimoso como un cachorro abandonado por su dueño en ese momento. Pero no sentí ninguna compasión en mi corazón. Me puse de pie. Caminé frente a Neville. Y me agaché. Extendí la mano y le di una palmadita en el hombro. Fingiendo estar angustiado. Neville. ¿Sabes lo miserable que me he sentido estos días? Mis dedos se movieron desde su hombro. Y mi palma estaba cerca del rostro de Neville. Pero no hay nada que pueda hacer. Tu mamá insistió en separarnos. En separar a nuestra familia. Neville estaba un poco conmovido. Me sujetó el dorso de la mano. Su voz estaba llena de remordimiento y culpa. Serena. Hablaré con mi mamá. ¿De acuerdo? Haré que deje de meterse en nuestras vidas. Bajé la mirada.
luciendo decepcionado. Ella no escucha. Neville. En los 3 años que llevamos casados. ¿Alguna vez te ha escuchado? Neville me apretó la mano aún más fuerte. Sus emociones se agitaban. Sus ojos estaban enrojecidos. Serena. Ella lo hará. Haré que me escuche. Serena. Después de estar lejos de ti. Me doy cuenta de que sin ti mi vida se ha vuelto aburrida. El acto casi había terminado. Ayudé a Neville a levantarse. Se está haciendo tarde. Deberías regresar primero. De lo contrario. Tu mamá te llamará más tarde para avisarte. Neville parecía tener una vena rebelde. Serena. No voy a volver. Y tampoco contestaré sus llamadas. Hoy trabajaré horas extra contigo. Levanté la comisura de los labios y decliné con sarcasmo. Mejor no. Me temo que tu mamá me llamará y me regañará si se entera. ¿Y qué si se entera? La llamaré ahora mismo y le diré que nos divorciamos por sus problemas. Nunca había visto a Neville ser tan duro con su mamá. Pero por desgracia, ya era demasiado tarde para demostrar su determinación. Neville llamó directamente a Regina delante de mí. Mamá. No me esperes para cenar. Estoy haciendo horas extras con Serena en la empresa. Tú. Antes de que Neville terminara de hablar. El grito furioso de Regina resonó en toda la oficina. Neville. ¿Estás loco? Te divorciaste de esa Serena. ¿Por qué sigues con ella? Te dije que concerté una cita a ciegas para esta noche. La condición de la chica es mucho mejor que la de tu exesposa. Vuelve ahora mismo. Regina estaba muy preocupada porque su hijo no encontraba esposa. No había pasado mucho desde que nos divorciamos. Y ella ya tenía prisa por encontrar a alguien nuevo. Justo cuando Neville estaba a punto de decir algo. Regina colgó el teléfono enfadada. Miré el fondo de pantalla del teléfono de Neville. Que seguía siendo nuestra foto de boda. Ya que tienes una cita a ciegas, será mejor que regreses rápido. No hagas esperar demasiado a la tía. No, Neville me agarró la mano. Serena. Trabajaré horas extras contigo. No dije nada. Simplemente le quité la mano a Neville y volví a mi escritorio para seguir trabajando. Neville hizo horas extra conmigo, hasta las 12 de la noche. Durante ese tiempo, Regina lo llamó más de una docena de veces. Pero no contestó ninguna. En el ascensor después de las horas extras. Neville pulsó el botón del sótano. ¿Dónde vives? Te llevo a casa. Hoy conduje mi coche. Pero basándome en mis años de experiencia con Regina, supuse que estaría esperando a Neville en la puerta de Deku. Así que decidí llevarme el coche de Neville a casa. Cuando el coche salió del garaje subterráneo y pasó la puerta de Deku, la figura de Regina apareció. Corrió furiosa hacia el coche de Neville. Neville, tu mamá está aquí. No abras la puerta. Tengo miedo de que me golpee. Suavicé un poco el tono. Con un dejo de miedo en la voz. Neville. ¿Quién había detenido el coche? Obviamente me quedé atónito por un momento. Me di cuenta de que Neville estaba a punto de salir del coche para recoger a su madre. Serena. Es muy tarde. Y mi mamá está sola. Neville. No creo que lo hayas pensado bien. ¿De verdad quieres volver a casarte conmigo? Me equivoqué contigo. Me voy. Después de decir eso, extendí la mano para presionar el botón de apertura de la puerta del auto. Un clic antes de que la puerta se abriera. Oí a Neville cerrando la puerta del coche. Serena, tengo muchas ganas de volver a casarme contigo. Volteó la cabeza y me dijo muy serio. En ese momento, Regina ya estaba de pie junto a la ventanilla del copiloto. Golpeando la ventana a mi lado como loca. Era extremadamente fuerte. Su rostro se retorció. Como una esposa que descubre a su marido engañándola. Le di a Regina una sonrisa provocativa por la ventana. Luego me volví para mirar a Neville y le dije en voz baja. Neville. Tu mamá da mucho miedo.
¿Puedes llevarme a casa rápido? Siempre he sido una mujer fuerte delante de Neville. Esta repentina muestra de debilidad lo impactó un poco. Y al mismo tiempo se sintió secretamente feliz. Está bien. Está bien. Le dirigió a Regina una mirada profunda. Entonces pisé el acelerador y me alejé. En la entrada del edificio me detuve y miré a Neville a mi lado. Eso es todo. Gracias. Neville parecía dudar en hablar. Serena. ¿Puedo subir y sentarme un rato? No me refiero a nada más. Solo quiero ver a nuestro hijo. Ya era lo que quería. Mel. ¿De verdad Neville no creía que lo que dijo fuera absurdo? Tomé mi teléfono para ver la hora y le sonreí. Es demasiado tarde. Quizás la próxima vez. Lo avanzado de la hora fue un aspecto. Pero la razón más importante era que no quería que entrara en la casa de Luna. Con el progreso de la última vez, Neville se esforzó aún más por mostrarse. Me acompañaba al centro comercial los fines de semana y me compraba bolsos y collares de oro sin dudarlo. De Neville. Aprendí una verdad. Para los hombres. Lo que no pueden conseguir es lo mejor. También le daría un pequeño capricho de vez en cuando. Haciéndole creer que existía la posibilidad de volver a casarnos. Después de un mes de idas y venidas, Neville finalmente se impacientó. Me invitó a un restaurante de lujo y pidió la comida francesa más cara. Serena. ¿Cuándo nos volveremos a casar? Pinché un filete con un tenedor y miré a Neville. Neville. Si nos volvemos a casar, tendré que liderar DQ otra vez. Ya sabes, ya sabes. Antes de casarme contigo, era adicta al trabajo. Ahora quieres que pierda mi carrera por segunda vez. Y no estoy dispuesto. La mirada de Neville se oscureció por un segundo. A menos que... Me metí el filete en la boca y dije sin prisa. A menos que qué. Neville era como un hombre ahogándose agarrando un tronco flotante. Y sus ojos se iluminaron al instante. A menos que me transfieras la propiedad de nuestra casa nupcial. Neville se quedó atónito por un momento. Y su expresión se tornó nerviosa mientras explicaba, Serena. Mis padres compraron esta casa antes de casarnos. No solo tiene mi nombre sino también el de mi madre. No puedo transferirlo. Es muy sencillo. Solo necesitas quitar el nombre de tu madre. Llevaba tantos años en Shanghái. Aunque tenía un sueldo alto. Tuve una familia que me despojó de mis recursos. Para compensar su educación, seguí dándoles dinero. Tanto es así que después de trabajar tantos años, aún no podía permitirme comprar una casa. Después de casarme. Gran parte de mi patrimonio preemérito también se gastó en la decoración de una casa nueva. En Shanghái, donde cada centímetro de terreno es caro. 540. 0 yuanes no era suficiente para la decoración. Pero en ese momento... No había visto con claridad la verdadera naturaleza de la familia de Neville. Así que en silencio pagué yo mismo el déficit. Ahora que lo pienso. Alguien está haciendo cálculos, ya que Regina no podía desconocer los 540. Ni un yuan fue suficiente para la decoración. Serena. De verdad que no puedo tomar esta decisión. Extendí la mano y le tomé el dorso a Medel. Entonces no le digas a tu mamá que me la vas a ceder. Solo busca una excusa para borrar su nombre primero. Hice la mejor actuación de mi vida. Mientras acariciaba suavemente el dorso de la mano de Neville con las yemas de los dedos. Me eché a llorar. Neville. Después de dar a luz. Realmente no me siento seguro, Neville. De verdad me importa esa casa. Solo quiero una actitud. Me da un poco de seguridad. Mientras puedas mostrar esa actitud, iré contigo a la oficina de asuntos civiles para volver a casarnos de inmediato. Y el bebé llevará tu apellido inmediatamente. Neville. De verdad que todavía te quiero. ¿Sabes? Después de divorciarme de ti, no podía dormir por las noches. Pero cada vez que pienso en eso, casi muero en la mesa de operaciones. No puedo evitar pensar en mí misma.
¿Y si algo así vuelve a ocurrir si nos volvemos a casar? Neville. Solo quiero una garantía para mí y para nuestro bebé. Después de terminar de hablar, vi la compasión en los ojos de Neville. Sus labios temblaron levemente. Y giró su mano para sujetar mi palma. Está bien. Te lo prometo. Al salir de la inmobiliaria, una mujer se me acercó corriendo y me dio una bofetada. Antes de que pudiera ver claramente quién era. Neville me protegió con su espalda. Mamá. ¿Qué haces? ¿Por qué golpeas a Serena? Me di cuenta de que era Regina. Me cubrí la cara y me escondí detrás de Neville con una mirada redonda. Regina estaba furiosa. Me señaló la nariz. Ella maldijo. Creo que esta zorra te ha hechizado. ¿Le diste la casa? ¿Dónde viviremos tu papá y yo cuando seamos viejos? Neville agarró rápidamente la mano de su madre, que se movía hacia mí. Mamá. Serena no los dejaría a ti y a papá sin un lugar donde vivir. Iremos a buscar el certificado de matrimonio esta tarde. Y luego cambiaremos el registro civil del bebé. Seguiremos siendo una familia. Tener la casa en manos de Serena es una garantía para ella y el niño. La ira de Regina no se calmó con las pocas palabras de Neville. Ella seguía maldiciendo y forcejeando para correr hacia mí, pero Neville la detuvo. Desde la perspectiva de los transeúntes parecía un payaso. Me sequé las lágrimas y susurré detrás de Neville. Neville, primero deberías calmar a la tía. Tengo un poco de miedo así. Volveré a Fitzjohnsey. Hablamos luego. Está bien, Serena. Hablamos luego. No la dejes ir. No le des la casa. Neville. Si le dieras la casa, cortaría nuestra relación madre-hijo. Mamá. No digas eso. No me llames mamá. No tengo un hijo como tú. La discusión entre Regina y Neville se fue apagando poco a poco y me subí al coche de Luna en la esquina. Luna giró la cabeza para mirarme a la cara. ¿De verdad te atropellaron? Sonreí y saqué un espejo de mi bolso para comprobarlo. ¿Cómo iba a conseguir que Neville me defendiera si no aguantaba la bofetada de Regina? Luna asintió y arrancó el coche. Es cierto. Pero tu truco es muy ingenioso. No solo conseguiste enfadar a Regina, sino que también pospusiste la obtención del certificado de matrimonio. Claro. Después de un tiempo. Busca a un conocido que me ayude a vender esta casa. Te daré 30 del dinero. Luna arqueó las cejas. Se gastó mucho dinero en la decoración de esta casa en aquel entonces. ¿De verdad no quieres vivir en ella? Le di una palmadita al certificado de propiedad. La gente siempre tiene que mirar hacia adelante. Además, creo que es bastante cómodo vivir en tu casa. Luna curvó los labios. No me molesta que vivas ahí todo el tiempo. Por la tarde recibí una llamada de Neville a casa de Luna. Neville dijo que Regina estaba tan enojada que la mandaron a urgencias. ¿Pero qué tenía que ver eso conmigo? Neville también me preguntó cuándo iría a buscar el certificado de matrimonio con él. Le di la vuelta a la tortilla. Dijo que su madre estaba en el hospital y que primero debía cuidarla bien. Podríamos obtener el certificado en cualquier momento. Lo más importante ahora era la salud de Regina. Neville no dijo nada. Supuse que estaba de acuerdo. Durante la semana siguiente, Neville se tomó una licencia y no vino a la empresa. Hoy, Neville volvió a llamar. Dijo que no podía con Regina. Regina estaba decidida a romper su relación madre-hijo y me pidió que llevara al niño al hospital para que lo viera. Me negué alegando que había muchas bacterias y virus en el hospital y que necesitaba amamantarlo. Neville no sabía por qué Regina estaba tan decidida, pero yo sí. Porque sentía que Mabel ya no estaba bajo su control. Para una madre que ha tenido control sobre su hijo desde su nacimiento. Perder el control sobre su hijo es un golpe durísimo. Pero todo esto es lo que Regina merece. Una madre que pierde al hijo de su madre se vuelve loca. ¿Y qué pasa con un niño de mamá que pierde a su madre? Se convertirá en un inútil. Más tarde,
Regina recibió el alta del hospital. Neville dijo que tenía problemas mentales y regresó a su pueblo natal. Neville seguía preguntándome cuándo iría a buscar el certificado de matrimonio con él. Después de todo lo que había pasado. Todavía pensaba que me volvería a casar con él. La verdad es que no sabía si llamarlo ingenuo o estúpido. Cuando Luna y yo llevamos al agente inmobiliario a ver la casa. Neville estaba borracho tirado en el suelo de la sala. Al ver que era yo quien había entrado, se levantó inmediatamente. ¿Serena? ¿Estás aquí para recoger el certificado de matrimonio conmigo? Había un dejo de alegría en el tono de Neville. Rechacé la oferta con una sonrisa. No. Estoy aquí para vender la casa. Neville se puso serio al instante. Miró fijamente al agente inmobiliario y a mí con incredulidad. Neville cogió una botella de vino vacía de la mesa de centro y me la lanzó. No la esquivé. Lo hice a propósito. Porque necesitaba que me atacara para completar el último paso. Cuando la botella me dio en el hombro, no sentí dolor. Solo una sensación de alivio. El vaso me tocó la piel. Y sangre roja y brillante me corrió por el brazo. Neville también se sorprendió. Movió los labios. ¿Serena? ¿Por qué no te esquivaste? No respondí. Saqué mi teléfono del bolso. Hola. ¿Es el 110? Quiero reportar un incidente. Alguien intenta matarme. Neville abrió mucho los ojos. Y entonces pareció entender. Por fin pareció entender lo que quería decir. Cuando llegó la policía, estaba arrodillado en el suelo, llorando desconsoladamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Serena? ¿Por qué no me das otra oportunidad? Me cubrí el brazo herido y sonreí con desprecio. Desde el momento en que casi me dejó morir en la mesa de operaciones. No me quedaba ninguna oportunidad. En los últimos meses grabé cada palabra que dijo Neville cuando me rogó que me volviera a casar. Después de vender la casa. Denuncié a la sede central de la empresa el acoso laboral continuo de Neville y sus golpes después del divorcio. La empresa despidió a Neville por sus problemas de conducta. Ese mismo día. Recibí otra llamada extraña. ¿Serena? Perdóname, por favor. Sé que esta vez me equivoqué. Ahora sí que no puedo dormir por las noches. Me burlé. ¿No puedes dormir por las noches? Pues búscate un trabajo nocturno. Después de colgar el teléfono, saqué la tarjeta y la tiré a la basura. 10 años después. Ocupé el puesto de Linda. Una niña llegó al departamento de diseño para una pasantía. Nos conocimos por casualidad en el baño un día. Ella sonrió y me preguntó, «Hermana Serena, siempre estás en la empresa. Tu esposo no tiene ninguna objeción». Le di una palmadita en el hombro y sonreí. No tengo marido. Acabo de tener un bebé por inseminación artificial.